licenciado. ¿Cómo les va, Luis? Sí, buenas noches. Buenas noches, Davis. ¿Qué dice? ¿Cómo le fue con las torrejas, Lick? Ay, Dios, hasta hoy comí una casi, yo casi no soy, yo soy de un pueblo de Huehue y allá casi no se hace eso. Chayote y jocotes. Sí, hombre, eso todavía quiero. Son bienvenidos las donaciones para este pobre necesitado. Ayote no he probado. Así es que ustedes ya saben dónde pueden enviarme sus donativos. El fiambre sí, nos salió muy bueno. Ahí les voy a enviar a cada uno de ustedes un poco. Buenas noches, don Carlos Armando, don Rudy Fernando, Sara Gordillo, buenas noches. Aprovechando que estamos solo los meros amigos, les reitero, ojalá que participen. Ya confirmé que están todas las condiciones dadas para que el domingo hagamos el torneo. No sé si hay por acá representante del equipo de ustedes, si no es que se van a chicopalar, dijeron los mexicanos. Ojalá que logren conjugar sus equipos femenino y masculino para que puedan hacer la digna lucha el domingo. Ya les dije que yo como agradecimiento, como ustedes saben, gracias a que ustedes existen, yo existo como docente. Y eso me reporta un salario, aunque sea de miseria, pero algo gano. Y entonces en agradecimiento, pues yo voy a poner una cantidad de carnita para un churrasco al final. Guacamole, chirmolito. Lo único que quisiera es que lo hiciéramos entre todos para que fuera algo bonito, algo festivo, digamos, en cuanto a que alegremente compartamos y departamos. Buenas noches, mi estimado James de León. Entonces, ¿qué no hay ahora? ¿Quién de ustedes? Uy, yo desabotonada tenía la camisa. Ya no hay equipo, me van a decir que sea chico pablaron. Y no que los de derecho de la sección A son los más valientes, pues, y las de derecho. Puros cuentos. ¿Qué dice don Rudy Fernando Quinteros? O por error levantó la mano, yo había dicho, alguien al fin sacó la casta por la sección A y nada. Bluetooth pairing. Don Eric, usted sí me va a dar un alegrón de que su sección tiene vida. A ver. Sí, Miren, solo con una consulta, yo anoté que el capítulo 12 y el 13, pero estaba indeciso si era el 9 el otro capítulo que iba a venir. Así es. 9, 12 y 13. Así es. Le agradezco, licenciado, si es que lo anoté, pero lo extravié. Ah, híjole, no tenga pena. 9, solo hay que considerar que el 9 en realidad, es como un repaso sí, de de los todos, sismos. ajá, desde el capítulo 6 hasta el 9. Entonces, ahí tomen en cuenta eso porque digamos que no se puede entender lo que dice el capítulo 9 si no se han entendido los capítulos anteriores. Muy bien. Vamos a empezar la clase entonces con el último capítulo.
esta sería prácticamente la última clase. Si ustedes desean, tenemos también el lunes. Si no, pues ya con esta terminaríamos el semestre. Ustedes deciden. Vamos a hablar un poquito. ¿Quién de ustedes quiere ser mi auxiliar para que lo nombre administrador? Así puedo meterme a pantalla completa. ¿Alguien que quiera ser mi auxiliar? Nadie. Si gusta, yo le... Gracias, Eric. Usted está sacando la casta por toda la sección, mire. Voy a buscarlo por acá. Gracias, Eric. Eric Santos. ¿Usted no es bombero, él? No. Me suena como bombero, pero no, ¿eh? No, licenciado. Tal vez apaga fuegos, pero en su boca nada más. Bueno, Eric, por favor, cuando alguien levante la mano, usted le concede la palabra y me avisa nada más para que, porque ahorita ya solo estoy viendo la pantalla completa. Vamos a hablar de un tema que definitivamente para el pensamiento científico es trascendente y obviamente para después comprender la lógica jurídica va a ser totalmente indispensable. Recuérdense que desde el segundo parcial, la mira que tenemos los docentes de filosofía es que a ustedes les vaya bien en el curso de lógica jurídica, que es un curso, pues obviamente, trascendente y fundamental para ustedes como futuros abogados. Para empezar, las categorías, ya habíamos visto algo acerca de ellas en el capítulo 2, cuando mencionábamos a Kant. No sé si se recuerdan que Kant planteaba que a diferencia del resto de animales, nosotros venimos ya equipados con ciertas ideas que él llamó puras, es decir, con ciertos conceptos que son a priorísticos, que se dan al margen de la experiencia, es decir, que nosotros, según la filosofía kantiana, nosotros nacemos con ellos y por eso no necesitamos de la experiencia para tenerlos. Según ya una visión materialista dialéctica, en realidad se trata de conceptos, pero que tienen una extensión tan amplia que provocan que su comprensión sea nula prácticamente. Es decir, casi imposible de ser definidos. Esto ya desde una visión materialista, estos conceptos se van construyendo a partir de procesos de abstracción. Es decir, nosotros percibimos cosas y conforme las percibimos vamos abstrayendo. Digamos que yo percibo esto y percibo esto y a partir de ello abstraigo la idea libro, pero percibo libro y percibo diccionario y entonces ya me forma una idea más compleja y así de abstracción en abstracción vamos llegando hasta llegar a las categorías, que serían conceptos puros, conceptos que definitivamente no tienen un referente concreto. Yo digo pachón y puedo ver esto en la realidad. Yo digo teléfono o estatuilla y puedo ver esta en la realidad, etcétera. Pero hay conceptos como tiempo. No sé si alguna vez ustedes han visto paseando por ahí el tiempo de la mano del espacio. No existen, no hay nada concreto a lo cual hacer referencia con el tiempo. Sabemos que los sucesos, los acontecimientos, los hechos van ocurriendo con cierta secuencia y a esa secuencia se le llama tiempo, pero no hay algo en sí que sea tiempo. Entonces esta sería una categoría. Lo mismo pasa con el espacio, ¿verdad? No es que exista algo en sí concreto que se llame espacio. Sabemos que las cosas están dispuestas, ordenadas de cierta manera, y para darle sentido, nuestro cerebro crea el concepto de espacio para decir, este libro está enfrente y este otro está atrás, y así vamos estableciendo la categoría de espacio. Y así pasa con todas las demás categorías. Ahora bien, cuando se trata de categorías dialécticas, por supuesto, se confirma lo anterior, pero se le adiciona el hecho que la dialéctica, haciendo honor a su primera ley, a la ley de la unidad de lucha de contrarios, concibe y define
y trabaja con las categorías siempre en forma de parejas que están unidas y que son opuestas. Entonces, para la dialéctica y para el pensamiento lógico en general, vamos a estudiar las categorías en forma de parejas. Insisto, estas categorías son pensamientos, son ideas muy amplias, con una extensión infinita y por lo tanto con una comprensión casi de cero. Porque es difícil definirlo, a no ser que sea con otra palabra igualmente compleja. Si ustedes quisieran definir tiempo, no sé, a alguien qué se le ocurre cuando dice tiempo, y le aseguro que se va a encontrar con un problema más o menos complejo. Espacio también, cómo definir espacio es un poquito complejo, cómo definir causa, cómo definir esencia, cómo definir, etcétera. Muy bien. Entonces, yo solo voy a hablarles de 5 parejas de categorías. Por supuesto, hay muchísimas más, pero yo considero, y la dialéctica en general así lo hace saber, que a partir de esas categorías la ciencia trabaja de una mejor manera. La primera dupla es la de fenómeno y esencia. Nosotros percibimos objetos concretos. Esos objetos, en términos dialécticos, son fenómenos. Es decir, son expresiones fenoménicas, expresiones concretas, expresiones perceptibles de algo. Yo percibo esta cosa. Percibo que tiene algo primero que es más gruesecito y luego tiene muchas otras igualitas de cierto color, pero percibo esto otro. Está todo feo. ¿Qué es esto? A ver quién me dice qué es esto. Nadie me dice qué es esto que tengo aquí en mis manos, en mi mano. Un libro. Perfecto. Usted percibió un objeto, pero no dudó en que ese objeto tiene elementos parecidos con esto. Nosotros cuando percibimos la realidad, percibimos fenómenos. Sin embargo, para darle sentido a la realidad, buscamos la esencia. Y la esencia ya está en nuestra mente. Porque el compañero no dudó en decir que esto era un libro, porque ya posee la idea del libro. La esencia es una categoría, es un concepto abstracto que solo está en nuestro cerebro y en el cerebro socialmente construido, que nos permite dar nombre y dar sentido a la realidad. Pero la realidad está compuesta de fenómenos. Ahora bien, nosotros podemos empezar a decir algo acerca de esto solo si de antemano, como el compañero, conocemos su esencia. Yo no podría conocer esto si de antemano no sé qué es. Entonces, conocer un fenómeno significa descubrir su esencia. Significa asignarle un elemento cognoscible abstracto a este elemento concreto y material. Pero también conocer la esencia significa identificarla en diversos fenómenos. El compañero, no sé quién fue, el compañero dijo que esto es un libro. Es decir, a partir de este elemento fenoménico, él abstrajo y encontró su elemento esencial, de manera que sabe que también esto es un libro. Y que también por muy feo, es otro libro. Y que también es otro libro. Es decir, se identifica detrás de los fenómenos, de los datos concretos de la realidad, esencias. Y entonces, ¿cómo avanza la ciencia? Justamente a partir de penetrar en los fenómenos hasta encontrar su esencia, como una primera fase. Pero después, ya conociendo la esencia, llegar a los fenómenos con una nueva forma de ver la realidad. Yo en el libro, para explicar otro tema, explico lo que pasaría con un biólogo que va por una montaña, por un bosque, y de repente se encuentra con una planta, pues un biólogo se supone que conoce
las especies de seres vivos, vegetales, pero se encuentra con una planta que no ha conocido. Y por más que revisa en sus archivos memorísticos y después en libros, no lo encuentra, no encuentra qué es. Sabe que es una planta curvitácea, no sé qué tipo de planta, y sabe que tiene ciertas características, pero como esa planta no ha sido registrada como una especie, entonces todavía se le tiene que encontrar la esencia. ¿Qué ocurre? Regresa ese biólogo, analiza en un laboratorio a través de toda su filogenética, consulta con otros colegas y llega a la conclusión, descubrimos una nueva especie, le vamos a dar tal nombre. Y al darle tal nombre ya de alguna manera están aludiendo a su esencia y enumeran sus cualidades o sus características. El mismo biólogo va por la misma montaña, allá por los Cuchumatanes, y encuentra un bosquecito de esas plantas. Pero ahora ya los ve desde otra perspectiva. Ya sabe qué es, y con eso le es posible incrementar sus conocimientos, porque entonces ya mira que está a 1300 metros de altura, que el tipo de terreno es de tal característica, que tiene tales elementos, el suelo, que tiene tales elementos de humedad, y entonces ya empieza a conocer, pero empieza a conocer a partir de que comprendió su esencia. Entonces, cuando nosotros estamos en un trabajo científico, por ejemplo, ustedes cuando sean abogados, ustedes van a conocer fenómenos, digamos que va a llegar con ustedes un señor que les dice, fíjese que me acusan de haber matado a fulanito, pero créeme que yo no fui. Y ustedes, por supuesto, tienen que estar muy atentos a todos los elementos fenoménicos, a todos los datos concretos. Y entonces ustedes van a acudir a su código penal, a ver si tengo aquí mi código penal. No, este es el código civil. Van a acudir a su código penal y van a decir, aquí está el código penal, y van a decir, la esencia de un asesinato es que haya premeditación y alevosía. Y de acuerdo con el elemento fenoménico que estoy viendo, nadie puede afirmar que haya premeditación. Y entonces se le dice al cliente, miren, no se preocupe, no lo pueden acusar de asesinato, puesto que lo esencial de un asesinato es la premeditación y la alevosía. Y de acuerdo con lo que usted me dice, no hay esos dos características, por lo tanto, no hay asesinato. Adelante, por favor. Licenciado Luis Fernando Ordón. Por favor, mi estimado Luis Fernando. Gracias, doctor. En relación a lo que estamos viendo ahorita, que es una de las categorías de la dialéctica, pero retrocediendo un poco al tema de las falacias respecto a la falacia por ignorancia, que en algún momento no se puede establecer algo porque se presume la ignorancia de algo. Exacto. Ya entrando en el ámbito jurídico, con la excepción del tema de la presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, trayéndolo a colación con el tema de que hay un posible acusado y llega a un defensor que le preste los servicios de defensa, pero en algún momento falazmente le podría decir yo no fui o ignoraba, pero como hay una excepción jurídica de presunción de inocencia, entonces la toma en consideración en este caso el defensor, ¿verdad? Claro. Digamos que es un elemento primario inmediato que cualquier abogado asumiría para iniciar con la defensa. Pero ya para traer a colación acá con el tema de las categorías, pues obviamente el abogado tendría que analizar todos los elementos. Y cada elemento sería un elemento fenoménico. Y para ver si esos elementos fenoménicos encajan con los elementos esenciales. Porque si no encaja con lo esencial, no hay ese delito. Habrá otro, pero no ese. Y entonces ya, así como les decía el ejemplo de la planta, podría ser X planta o Y, pero si lo esencialmente no encaja con esa, hay que buscar qué es. Y eso podría haber pasado con este acusado,
que ni él mismo sabía, él estaba penado, porque pues obviamente a quién no se va a penar porque le acusen de algo, pero ya como el abogado entiende la dialéctica entre fenómeno y esencia, pues entonces el abogado actúa de manera que lo fenoménico se adapte a lo esencial. Y ahí a lo mejor fue simplemente un asesinato, ¿cómo se llama esto? No, un homicidio culposo. Es decir, si en efecto él ni se dio cuenta, iba en su vehículo ya tarde del trabajo y sintió como una piedra que se le atravesó, pero pues él no podía parar y se fue, y al otro día ya llegaron los policías. Entonces, ya el abogado diría, no, los elementos fenoménicos me dan a mí la impresión de que más se trata de un homicidio culposo que de un asesinato. Y entonces le dice, mire, no tenga pena para esto, y pues la ley establece tales y tales castigos, pero si usted no ha tenido ningún problema con la ley antes, si usted, etcétera, pues se les puede dar el criterio de oportunidad, etcétera. Pero lo importante es que si el abogado entiende esa dialéctica entre fenómeno y esencia, ni va a descuidar lo fenoménico, ni va a descuidar lo esencial, sino que va a estar, como la dialéctica misma nos lo manda, va a estar transitando entre fenómeno y esencia, porque de cada elemento que alimente lo fenoménico, va a ir encontrando la certeza de lo esencial. La ciencia lo que busca es conocer las esencias, porque aparte... Sí, adelante. Soy yo, Eric. Por favor. Esto tiene mucho que ver con lo que decía lo de la razón, la teoría de la razón fue suficiente. Sí, hasta sí, que no se tenga pruebas en realidad de lo que uno está diciendo, esto no se puede comprobar. Exacto. Lo veo con mucha relación con lo que está, con el tema que usted está... No, y qué bueno que encontró esa hilación, y también Luis Fernando, porque justamente en este momento del curso es en donde se desea provocar eso. Ya ven, Luis Fernando fue, ¿verdad? Encontró una relación con las falacias. Usted encuentra la relación ahora con ese principio lógico supremo, porque ahí sí que todo va encajando. Ahí es cuando ya se va adquiriendo una competencia. Cuando ya los elementos que se fueron aprendiendo de forma dispersa, empiezan todos a cobrar sentido y van encajando. Y precisamente eso creo yo que es uno de los elementos más importantes de la dialéctica, que como nos hace relacionar todo, nos permite establecer todos esos vínculos que hay entre conceptos y teorías. Adelante. Luis Fernando quiere hablar. Sí, por favor. En relación al fenómeno y la esencia, de acuerdo a lo que dice la lámina, el fenómeno es la realidad concreta o lo que se percibe, por ejemplo, llevándolo al supuesto del accidente, donde la persona no se dio cuenta de lo que había ocurrido, es lo que tenemos en la realidad concreta, pero posterior a ello hay un proceso de investigación para poder llegar a la esencia del caso. Exacto. Y hay un artículo específico en la ley de tránsito que establece que toda persona que en algún momento pues, atropelle, por ejemplo, a otra, pero que lo haga conduciendo como lo establece, como Dios manda, dijéramos, correctamente, y que la persona a la cual atropelló estaba cerca de una zona de seguridad, es decir, por ejemplo, debajo de una pasarela, pero no hizo uso de ella, o sea que prácticamente tenía culpa el atropellado de eso. Es un eximiente de responsabilidad para el quien lo atropelló, ¿verdad? Entonces, al ir a ese texto de la ley, podríamos decir que estamos llegando a la esencia de ese fenómeno que en algún momento puede servir para solucionar el problema. Exacto, sí, por supuesto, y de eso, por eso les decía lo importante de manejar todos estos elementos teóricos, porque les va a facilitar mucho el trabajo. Es decir, ustedes saben que todas las normas jurídicas funcionan con base en conceptos, ¿verdad? Y entonces hay el concepto de homicidio, el concepto de homicidio culposo, el concepto de negligencia, etcétera. Entonces, resolver un problema concreto, es decir, conocer un fenómeno concreto, no crean ustedes, aquí está este fenómeno, esta es la ley que se le aplica.
como bien lo dice Luis Fernando, y hay muchos elementos que ustedes tienen que ir descartando o afirmando y afirmando hasta llegar a estar plenamente seguros que este fenómeno encaja en esta esencia. Y por lo tanto, al causante de este fenómeno no se le puede acusar de esto otro porque los elementos esenciales de esto otro no coinciden con los elementos fenoménicos que han podido ser recabados. Y así, esa va a ser, por eso un abogado es necesariamente un buen investigador. Pónganle mucha atención a sus cursos. Desafortunadamente, por la cantidad de alumnos y por todo eso, es un poco difícil llevar un curso de investigación medianamente aplicable, pero pónganle mucho coco porque ustedes, o por lo menos capten lo esencial de la investigación. Ustedes van a ser investigadores por excelencia. Y no pensemos solo en el ámbito penal, también en el ámbito notarial, en el ámbito civil, en todos los ámbitos de la aplicación del derecho, ustedes van a hacer investigación permanente. Así es que, primero, de mi parte, pues, de parte de mi curso, mucha atención a estos elementos dialécticos. Como le digo, lo bonito de la dialéctica es que nos viene a hacer que encaje todo. Como dice el meme, ahora todo cobra sentido, ¿verdad? Es decir, empieza a cobrar sentido todo lo anterior. ¿Se recuerdan que en algún momento yo les mencioné cómo me ocurrió cuando entendí la dialéctica? Sentí como que encajara todo en mi cerebro y dije, puchicas, ahora sí lo estoy viendo claro. Eso esperaría yo que ustedes empezaran a visualizar y lo veo en los dos compañeros que han participado, que por ahí va. Los demás, pues entiendo que no todos les gusta participar, pero hagan un autoanálisis, ver qué tanto empiezan ustedes a ir como que armando el rompecabezas de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. La otra pareja de categorías de la dialéctica son las que se refieren a causa y efecto. Y la causa es la razón por la que algo sucedió, es lo que origina que algo suceda. Y el efecto es el resultado de esa causa, de lo que pasó. Entonces, para la ciencia es fundamental y es una condición sine qua non, o sea, una condición que no puede ser eludida, el hecho de encontrar las causas de los fenómenos. O sea, la ciencia trabaja con los fenómenos y estamos aquí, pero tenemos que encontrar la causa para ver cómo abordar este fenómeno. ¿Ya? Por ejemplo, si buscamos la causa de los desastres naturales en la naturaleza, pues vamos a estar perdidos porque nunca vamos a encontrar una solución. Pero si buscamos la causa en diferentes fenómenos, dentro de los cuales obviamente están los elementos atmosféricos, pero está también la inversión en infraestructura, la predicción, la preparación, etcétera. Entonces, la ciencia nos va a permitir actuar. No sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Cuba, siendo un país que siempre ha sido marginado, que Estados Unidos le tiene una inhumana y férrea, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, no le permiten comerciar con la mayor parte del mundo, es decir, lo tienen asfixiado económicamente y sin embargo, en Cuba casi nunca muere nadie producto de un fenómeno atmosférico. Y Estados Unidos, que se la lleva de ser la mamá de Tarzán en economía, siempre tiene muertos por causas de huracanes, de terremotos y de todos estos elementos supuestamente naturales. Ahora bien, hay que buscar las causas. Si Cuba no tiene... Sí, diga. Carlos Armando, levantó la mano. Por favor, don Carlos Armando. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, estaba escribiendo solo lo que usted mencionó en este momento, ¿verdad? Y es embargo y está desde 1959. Estados Unidos prohíbe que cualquier nación establezca relaciones comerciales con Cuba. Gracias, muy amable. Sí, se me había ido la palabrita embargo. Pues a pesar del embargo,
En Cuba casi nunca ocurre, y miren que Cuba tiene muchas más condiciones para que haya desgracias ahí, porque está justamente la entrada de las Antillas, ¿verdad? Es decir, la mayoría de los huracanes por ahí agarran aviada. Pero les decía, si uno busca una causa muy elemental de decir, bueno, es que es la naturaleza, pero entonces, ¿por qué ahí que se ve más afectado, el fenómeno natural es más perceptible? Hay menos desgracias que en Estados Unidos. Y ya no sé en Guatemala, ¿verdad? Que en Guatemala ahí sí que prácticamente se clausura el país con un fenómeno de estos. Y pues lo que les quiero decir es que nunca hay una sola causa para un efecto, ni hay un solo efecto para una causa. Si yo quiero buscar la causa de un fenómeno, debo de cambiarle, debo pluralizarlo. Las causas. Y todo tiene múltiples causas. Todo fenómeno tiene múltiples causas. ¿Por qué se destruyó la infraestructura del país de Guatemala a partir de un fenómeno que ni siquiera llegó a huracán? Precisamente, primero la causa, obviamente el huracán. Pero segundo, la causa, la corrupción, la falta de desarrollo rural, la falta de inversión en desarrollo rural. Y bueno, y todo eso va configurando una causa, una serie de causas que realmente dimensionan el por qué el efecto es tal. Y de la misma manera y en forma inversa, nunca una causa provoca un solo efecto. Cualquier causa siempre va a provocar múltiples efectos. Entonces, un pensamiento dialéctico de antemano parte de esa dialéctica, de que si yo quiero entender un fenómeno, no puedo asignarle una sola causa. Tengo que buscar la o las causas, porque como todo está concatenado, entonces explicar un fenómeno de forma aislada y con una causa aislada es realmente no entender el fenómeno. Hay que entenderlo en toda su dimensión. De la misma manera, la ciencia, cuando encuentra y descubre y describe las causas, ya se convierte en predictiva. Sí, adelante, por favor. Luis Fernando levantó la mano. Por favor, Luis Fernando. Sí, respecto a esta categoría dialéctica, por ejemplo, tomando desde la perspectiva del empirismo, en el pasado las personas, desde la época primitiva hasta no conocer la esencia de cómo se componía el fuego a través de procesos empíricos, ellos con crear fricción, por ejemplo, a través de dos cuerpos, generaban fuego, pero no entendían en sí la esencia de qué es lo que causaba ese proceso de que el fuego tuviera vida, ¿verdad? Ahora bien, con el transcurso del tiempo y la investigación y la ampliación del conocimiento del ser humano, se logra establecer que el fuego como tal tiene tres elementos fundamentales, que es el calor, combustible y oxígeno, y el punto de ignición, que es lo que realmente genera ese efecto en cadena donde empieza la combustión y es lo que es el fuego, ¿verdad? Ahora bien, cuando un cuerpo material, por ejemplo, madera, es sometido al proceso de fuego, no desaparece la materia, sino que únicamente cambia de estado, es decir, un tipo de masa es transformado, pero no desaparece del espacio como tal, sino cambia de estado, ¿verdad? Que sería un proceso a nivel científico que está demostrado, ¿verdad? Exacto. Ahora bien, el ser humano llega a través del conocimiento a poder dominar, porque esa es una de las premisas de la ciencia, dominar o por lo menos conocer las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, viene el pensamiento de Tomás Alva Edison. Cuando él se da cuenta de la combinación de esos tres elementos del fuego como tal para crear energía eléctrica, pero él se da cuenta que le aislara un elemento que es el oxígeno a través de encerrar en vacío el proceso de lo que es la energía y a través de un cuerpo de resistencia que no recibe oxígeno y es lo que comúnmente se conoce como el foco común y corriente incandescente. Él se da cuenta que ese fenómeno de la naturaleza lo puede llevar a un proceso que es de iluminación sin que la resistencia como tal se consuma, ¿verdad? Es decir, que se quema. Entonces ahí el ser humano a través de ese conocimiento del
de la causa y el efecto que produce, logra dominar cierto elemento y se da el descubrimiento del foco, por ejemplo. Exacto, sí, en general, justamente la ciencia tiene esos dos elementos, lo descriptivo, que significa saber describir las causas que provocan un fenómeno, y el predictivo, que precisamente a partir de los efectos que puede provocar un fenómeno, se puede establecer qué va a ocurrir después, como Alva Edison con este descubrimiento, o como los médicos, la industria de la farmacia, cuando descubre que tal producto, tal componente puede inhibir tal acción y tal fenómeno en el cuerpo humano. Entonces, sin esas dos cualidades, causa y efecto, la ciencia no podría, sin la conciencia de esa dialéctica entre causa y efecto, la ciencia no podría avanzar, porque precisamente, como lo menciona Luis Fernando, cada nuevo conocimiento que implica entender cada fenómeno como producto de una causa, cada vez que se descubre un fenómeno de ese tipo, se establecen las bases para un nuevo descubrimiento, porque se establece la cadena causa-efecto, el efecto se convierte en causa de un nuevo efecto, que a su vez va a ser causa de un nuevo efecto, hasta el infinito y más allá. Ahora bien, no todas las causas accionan de la misma manera y en la misma medida. Hay causas esenciales, es decir, elementos internos que posee cada objeto, cada realidad, que le hacen provocar ciertos efectos. Por ejemplo, yo ahí en el libro pongo el ejemplo de la semilla de maíz, de un grano de maíz, es una causa esencial para una milpa. Y esas causas obviamente están dentro de sí misma. No podemos esperar un árbol de guayaba a partir de una semilla de maíz, porque esencialmente un elemento fenoménico tiene dentro de sí, por su naturaleza intrínseca, los posibles efectos. Por supuesto, para que haya una planta de maíz se necesita esencialmente una semilla de maíz, pero también se necesita cierta tierra, cierta humedad, cierta altura, ciertas condiciones. A eso se le llama causas fenoménicas. Entonces, una causa esencial está en la naturaleza misma de las cosas de los fenómenos que van a ser causa de un efecto. Y una causa fenoménica es aquella que se encuentra en las condiciones, en las circunstancias, en el contexto en donde un fenómeno ocurre. De esa manera, para que se dé un efecto, se necesita que se conjuguen las causas esenciales y las causas fenoménicas. Solo a partir de ambos elementos en intrincada dialéctica se puede ir provocando los cambios de la naturaleza. La siguiente dupla de categorías es la de necesidad y casualidad. Lo necesario es aquello que ocurre inevitablemente. Ustedes y yo nos vamos a morir. Eso es algo necesario. Ustedes podrán hacer muchos ejercicios, podrán tener una alimentación sana, podrán llevar una vida saludable en general, pero de que mueren, mueren. Igual yo. Por supuesto, es mucho más probable que yo muera antes que ustedes, por la edad, por lo que ha ocurrido en mi vida. Pero ahora bien, lo necesario es inevitable y ocurre por causas esenciales. Es decir, al interior de un cuerpo viviente está esencialmente el cambio hacia la muerte. Entonces hay una causa esencial para la muerte que está al interior y en la naturaleza misma de cualquier ser vivo. Y eso va a ocurrir independientemente de que ustedes lo quieran o yo lo quiera. No se puede. Yo con mi pareja bromeo, mira, te ofrezco 33 años más al lado tuyo. Porque pues más o menos dentro de 58 años yo ya voy a palmar, ¿va? Dentro de 33 años ya voy a tener 88 ya. Y ahí murió la flor.
Ahora bien, medio en serio, medio en broma, pues eso va a ser independiente de mi voluntad. Y yo me imagino que, a no ser que mi vida esté tan hecho lata, no voy a provocarme la muerte, sino que yo entiendo que todo el proceso de vida a la muerte es un proceso necesario. Ahora bien, lo casual son las condiciones externas en donde ocurre lo necesario. Regresando al ejemplo de nuestra vida, ni ustedes ni yo sabemos en qué condiciones vamos a morir. Sabemos que es necesario, es decir, es inevitable que muramos. Pero las condiciones concretas, el momento concreto, no lo sabemos. Eso ya es parte de lo casual. Pero casual no significa suerte, no significa soplo divino, no, significa condiciones externas. Es decir, de que morimos, morimos, pero ¿cómo vamos a morir? Según nuestras condiciones. Si yo llevo una vida sana, si hago ejercicio, si me hago bien, entonces tal vez estoy provocando unas condiciones de vida de calidad. Pero si yo me descuido, como cualquier comida chatarra, no hago ningún ejercicio, pues estoy dándole a la casualidad las condiciones externas y fenoménicas para que mi vida sea una lata y que mi muerte pueda llegar más pronto. No sé si alguien estaba pidiendo la palabra o son personas que se están sumando. No, licenciado, ninguno ha levantado la mano. Gracias, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con estas dupla de categorías? Que lo necesario es inevitable, pero solo es posible a partir de lo casual. Y solo se da dentro de lo casual. De que la semilla aquella de maíz vaya a producir una planta de maíz, pues es un fenómeno que puede darse, pero sí casualmente hay condiciones que lo permiten. Entonces, cuando nosotros hacemos ciencia, cuando tenemos un pensamiento científico, nosotros primero, como científicos, tenemos que conocer los elementos necesarios para después, como decía Luis Fernando, ir provocando, ir moldeando las condiciones casuales para que esos elementos necesarios vayan ocurriendo. Es necesario que el agua hierva a 100 grados de temperatura, 100 grados centígrados. Ahora bien, nosotros podemos, si nos interesa, qué sé yo, prepararnos un té y queremos, luego pues le ponemos más fuego, más volumen al calor, independientemente si es una estufa a gas o una estufa eléctrica, pero nosotros vamos moldeando las condiciones casuales para que lo necesario llegue. Por eso ustedes pueden saber que los ciclos naturales, por ejemplo, de la siembra del maíz, pues tienen que ver con las lluvias. Pero cuando ya hay una población que demanda de mucho maíz, pues entonces se va moldeando los elementos casuales y se va provocando la humedad por medio de riego artificial, se va provocando el crecimiento más rápido por medio de abonos químicos, etcétera. Entonces, solo gracias al conocimiento de lo necesario, nosotros podemos, como decía Luis Fernando, dominar la naturaleza, buscar causas fenoménicas, condiciones externas que den paso a lo necesario, más acorde con nuestros intereses y con las necesidades, ahí sí necesidades humanas en el término humano, que podamos enfrentar. Y como siempre estamos relacionando todo esto con la ciencia, como les decía, un conocimiento, una mente científica va a buscar siempre los elementos necesarios, porque el objetivo de la ciencia es descubrir esas relaciones necesarias entre los fenómenos. De esa manera se pueden ir modificando los elementos casuales para que se acelere o se retarde o se ralentice un cambio. No sé si alguien levantó la mano. No, licenciado. Únicamente Carlos dio un mensaje, escribió que la lluvia época seca. Que son unos ejemplos del tema que usted está hablando. Sí, exacto. Digamos que cuando un campesino, digamos, de acuerdo con los ciclos naturales, siembra maíz, tiene que estar pendiente de las primeras lluvias para ver cómo empieza todo el proceso.
Igual el café se tiene todo un ciclo natural, pero como les digo, ante tanta demanda, ante la sobrepoblación, pues la agricultura se ve en la necesidad de alterar las condiciones, los elementos casuales, para que los elementos necesarios se vayan abriendo paso. Licenciado, Sí, Eric, por favor. es como, por ejemplo, ya casualidad sería cuando, por ejemplo, en un lugar donde, por ejemplo, en un desierto, yo escuché de una licenciada que decía que en parte de Europa no hay lluvias, pero el ser humano implementó así que estrategias para poder hacer un riego artificial. Así Entonces, es. eso ya sería la casualidad para que se generara, Así es. obligando a que esos frutos nazcan, ¿verdad? Sí, me imagino que fue Ana Luisa quien se los dijo, porque ella y yo estudiamos en Almería, que es un desierto en el sur de Correcto. España. Sí, Y licenciado, ahí pues, sí es admirable cómo convirtieron un desierto en la hortaliza de Europa. Sabían los elementos necesarios, es decir, para que haya tal verdura se necesita tales semillas, pero fueron modificando las condiciones casuales. Es admirable, hay cada gota de agua que necesita la planta por computadora se establece y van proveyéndola porque ahí no hay agua, ¿verdad? Ahí es el puro desierto. Entonces sí, eso es justamente la ciencia, y ahí está la parte baja de la pantalla, ustedes pueden ver cómo se modifican las relaciones casuales para acelerar, en este caso, para provocar la productividad de la pura, ahí sí que la pura arena del desierto. Sí, me imagino que fue Ana Luisa, porque fuimos en un mismo viaje a conocer esos. sí, licenciado, fue ella. Gracias. Esta es una de las duplas que más me gusta explicar. Todas, como se han dado cuenta, todas las categorías de la dialéctica, conforme las vamos entendiendo, van provocando que vayamos desterrando ese pensamiento mágico, ese pensamiento incluso religioso que a veces confundimos. No es porque el pensamiento religioso sea malo, sino que para la ciencia, ahí sí que al César lo que es del César, ¿verdad? Y es decir, si nosotros queremos desarrollarnos en una ciencia, como en este caso en el derecho, tenemos que desarrollar primero el pensamiento científico. Y la dialéctica, eso es lo que busca, que nosotros busquemos dentro de la misma dialéctica de la realidad, dentro de la realidad misma, dentro de las leyes que lo gobiernan, que busquemos el conocimiento plenamente científico. Por eso, todas las categorías, como ustedes se han dado cuenta, y tal vez sin proponérnoslo, nos han llevado a encontrar que para cada fenómeno hay condiciones, hay elementos necesarios, hay elementos esenciales que provocan que naturalmente, es decir, dentro del ámbito de la naturaleza misma, se produzcan los fenómenos. Por eso me gusta explicar esto, esta dupla de realidad y posibilidad. Real es lo que existe, objetivamente. Existe este pachón, existe este libro, este micrófono, existen estos libros, existen mis gatos, existo yo, existen ustedes. Eso es lo real, lo objetivo. Posible es lo que puede existir, la realidad en potencia. ¿Estamos? Ustedes y yo estamos vivos, pero potencialmente seremos una realidad, ya una nueva forma de materia, una forma diferente a la actual de materia. Mis gatos están por ahí y están bien dentro de lo posible hasta que mueran. Ustedes están estudiando derecho y dentro de lo posible, o sea, potencialmente ustedes son abogados, pero realmente son estudiantes de derecho, porque real es lo que existe. Ahora bien, la realidad solo puede ser el resultado de las múltiples posibilidades. No podemos esperar una realidad que no sea posible. Para que entendamos lo posible, tenemos que entender lo real. Como dice el poema de Amado Nervo, cuando sembré rosas, coseché siempre rosas.
No podía cosechar solo espinas, estaba sembrando rosas y estaba cosechando rosas. Por supuesto, las rosas que sembraba tenían espinas. Ese es un poema muy bonito, me imagino que ya lo han leído, se llama En paz, muy cerca del ocaso, yo te bendigo vida. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque va desterrando, por ejemplo, todo ese pensamiento idealista, absurdo, de alguna manera hasta irresponsable, hasta irrespetuoso. Ese tipo de frases de motivación que nos dicen, si tú lo sueñas, lo logras, que todo está en ti, o que el pobre es pobre porque quiere. Todas esas frases que, con el perdón, si a ustedes les han convencido, pero son frases estúpidas, puesto que no parten de lo real. Fíjense esto que está al final ahí. Lo real solo es posible a partir de lo posible. Es el resultado de las posibilidades previas. Ahorita le doy la palabra, solo termino de explicar esto. Lo real siempre es el resultado de las múltiples posibilidades que le precedieron. Pero lo real solo es posible a partir de lo posible. Imagínense, yo les dijera, bueno, ¿y usted en qué está, en qué facultad está inscrito? En la de Derecho. ¿Y qué va a hacer? Pues voy a ser un contador público. Eso no sería posible, porque lo real es que esté estudiando Derecho. Dentro de lo posible está que sea un abogado. Dentro de lo posible está que abandone su carrera. Dentro de lo posible está que al final cambie y se meta a estudiar criminalística. Bueno, pero las posibilidades solo se abren a partir de la realidad concreta. Y fuera de la realidad concreta, no hay posibilidad que no parta de la realidad. Y dicho de otra manera, si no hay una posibilidad concreta, objetiva, no puede convertirse en algo real que no esté presupuesto dentro de eso posible. Tengo una semilla de maíz, es posible que pueda surgir y desarrollarse una milpa. Pero si tengo una semilla de jocote, jamás voy a obtener una milpa, porque no está dentro de lo posible. Tengo dentro de lo real una selección de fútbol de puros desnutridos, algunos drogadictos, otros alcohólicos, y entonces no está dentro de lo posible que vayan al mundial. Si yo quiero ilusionarme por algo y quiero ser realista, debo de establecer primero cuáles son las condiciones reales. Por supuesto, en la medida que yo transforme las condiciones reales, puedo ir transformando las posibilidades. Pero no pueden decir, el pobre es pobre porque quiere. Porque un 99% de los que nacen pobres, mueren pobres. Y entonces no se puede decir a los, estamos hablando de 12 millones de pobres en Guatemala, que son pobres porque lo quieren. Son pobres porque las condiciones reales provocan esa pobreza. Y no porque ellos lo deciden. Entonces no es posible que si todos un día deciden, bueno, hoy voy a decidir, imagínense ustedes qué cruel es a un niño que ha crecido de la miseria en los basureros, decirle, vos sos pobre porque querés. No es ni siquiera ético. Entonces, fuera de lo posible, nada puede ser convertido en realidad. Para que yo entienda la dinámica de la realidad, tengo que entender la dinámica de la posibilidad. Hay una frase muy linda del subcomandante Marcos de la guerrilla zapatista en México, que decía, entre la realidad y la utopía, lo posible. Yo puedo tener sueños utópicos, pero tengo que ver cuál es la realidad para ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde es posible llegar. Bueno, hoy sí, por favor, ¿quién tenía la pregunta ahí? Carlos Armando Racancojo. Adelante, tocayo. Y licenciado, una pregunta. En este caso, hablando de la posibilidad y la realidad, ¿las normas siempre tendrían que surgir de la realidad y enmarcarse en la posibilidad, normas y reglamentos? ¿O puede suceder que surjan las normas también por capricho, por así decirlo, ¿verdad? De un solo individuo o de un grupo de individuos? No, por supuesto que históricamente, ahí sí que la realidad ha demostrado que las normas surgen a partir de los intereses del grupo que esté en el poder. Entonces,
una norma siempre va a surgir a partir de intereses concretos y reales. No hay posibilidad de una norma. Imagínese usted que los mismos, quienes tienen el poder obviamente son los del cacique. No es pelajustanes del Yamatei ni el Miguelito que se les pone como los monstruos. No, es la oligarquía, el cacique. Ellos son los que tienen el poder real. Entonces, cualquier norma que surja en Guatemala tiene que tener el visto bueno de ellos. Y cuando van haciendo concesiones es precisamente porque hay grupos de poder siempre, que se abren un poquito al mundo. Pero en Guatemala casi no ocurre eso. Por eso las leyes aquí casi no se modifican en lo esencial, ¿verdad? Es decir, las normas. Ahora bien, tal vez la pregunta, la respuesta más profunda, digamos, más universal, menos casuística, sería que cualquier ley sería nula ipso iure si espera algo no posible. Imagínense que se estableciera una ley que prohíbe a los señores de 190 años bajarse de subirse al Transmetro. Esa ley no es posible. ¿Ya? Es decir, ya en términos un poquito más abstractos. La ley sería nula ipso iure si contraviene otra ley, por ejemplo, porque ya no es posible aplicar. No sería aplicable una ley que viniera en contra de la Constitución. ¿Verdad? Por supuesto, ya se retuercen. Por ejemplo, la Constitución dice claramente que no puede ser candidato a presidente, no puede ser presidente una persona, un familiar de alguien que haya participado en un golpe de Estado. Pero como en Guatemala se retuerce todo, la Corte de Constitucionalidad seguramente va a inscribir a la hija del genocida Ríos Montt. Y partícipe también del discurso genocida de Ríos Montt. Muy bien. La voluntad puede crear nuevas posibilidades, pero no puede abrirse a nuevas posibilidades sin cambiar la realidad. Muy bien, yo creo que aquí la vamos. Si alguien tiene alguna otra duda. Si no hay dudas, bueno, ustedes me indican si quieren clases el lunes. ¿Qué dicen? ¿Quieren clases el lunes o no quieren clases el lunes? Sí, licenciado, por favor, queremos clases el lunes. Muy bien. Un repaso, Luis. Un repasito. No, les voy a hacer una propuesta. Nos conectamos el lunes y si ustedes tienen preguntas relacionadas con las actividades, yo se las resuelvo. Si no tienen preguntas, ahí murió la flor. ¿Les parece? Gracias, licenciado. Podríamos resolver los ejercicios. Gracias. Exacto, eso. Esa es mi propuesta. Por favor. Luis Fernando, ¿usted levantó la mano o no? Buenas noches, licenciado. Solo para consultar al fin si la actividad ya está confirmada, ¿para qué día y para qué hora? Ah, sí, como les decía al principio de la clase, el domingo a partir de las 9 empezamos con el torneo. Ya una compañera de la sección B, no sé si Sara está en contacto con ella, con Michelle, o no sé si alguien de acá, pero armamos un grupo de WhatsApp para coordinar esta actividad. Entonces, con los equipos que se inscriban, vamos a hacer el torneo. Al finalizar el torneo, si hay muchos equipos, como lo sabía al principio, pues se va a hacer solo eliminatorias este domingo, de 9 a 12, y a partir de las 12, a la hora que termine el último partido, ya nos ponemos a hacer el churrasco ahí con quienes estén. Y eso sería, ya está confirmado, solo tendrían que llenar el formulario y recordar, y les reitero, que si no se apuntan al formulario, pues no es posible que les dejen ingresar, que el formulario por cuestiones puramente de filtros y de seguridad
se tiene que cerrar con un día de antelación para que se creen las condiciones al interior necesarias. Así es que, por favor, estar atentos para quien quiera, porque después que ya se ha cerrado, ya no se puede modificar o es un poquito riesgoso estarlo modificando. Yo esperaría que asistieran ustedes, que les interesara un poquito. La idea es, insisto, es convivir un poco. Es triste, pues, pasar todo el año con algunos de ustedes, estuvimos los 2 semestres, y no poder compartir un momento, ¿verdad? Porque cuando son clases presenciales, aunque sea una platiquita ahí en los pasillos o algo, uno va alimentando algún tipo de amistad o de relacionamiento. Pero como en este caso no se dio, desafortunadamente vino el usurpador y eso llevó la toma de las instalaciones, la justa toma y la necesaria toma de las instalaciones. Entonces, pues no nos pudimos conocer, no pudimos convivir. Por eso mi propuesta, como les digo, con mucha humildad, pues yo voy a poner un poquito de carne ahí para que podamos convivir el domingo a partir de las 9, si le entramos al torneo, y a partir del mediodía, ya para el churrasquito o de partir ahí con lo que se pueda. Yasmín, no se me haga para atrás. Ya lo habíamos dicho desde hace rato, que iba a ser el domingo. Licenciado, una consulta, perdone, ¿usted va a enviar el link a Classroom? ¿Hay alguna posibilidad? Porque sí. no me ha dicho nada Michelle del link. Es que ya le había comentado ya que yo no estaba en ningún grupo, tal vez por eso. Entonces, si pudiera compartir en Classroom, se lo agradecería. Claro que sí, lo voy a hacer por Classroom y sobre todo ahí en ese grupo que armamos en donde hay representantes de mis 4 secciones, y ahí le vamos a pedir a cada uno de ellos que lo comparta con sus respectivos grupos y también por Classroom. Luis Fernando Chacón, por favor. Licenciado, disculpe, ¿en qué puerta de la universidad va a ser? Generalmente estos eventos se ingresa por la puerta del periférico. Gracias. Para servirle, ojalá que se llegue por ahí. Ojalá que todos puedan llegar o quienes puedan llegar, ¿verdad? Estas son actividades totalmente libres, nadie está ni obligado, ni mucho menos va a tener ni para bien ni para mal ninguna consecuencia más que el hecho de convivir un poquito. Muy bien, jóvenes, entonces el lunes yo me conecto y contesto según haya preguntas sobre las actividades. Dígame, Carmen Beatriz, yo ingresé el domingo 6 creo que es, domingo 6, el domingo 6 de noviembre, a partir de las 9 de la noche. Ojalá, Carmen, me alegrará verla por ahí. Muy bien, pasen bonita noche.